Descubre las emocionantes historias de hombres que recibieron el llamado divino en la Biblia y fueron elegidos por Dios para cumplir misiones extraordinarias. A través de estas narrativas bíblicas, exploraremos cómo escucharon la voz de Dios y fueron destinados para servir en roles específicos, desde líderes y profetas hasta sacerdotes y reyes. Sus vidas ejemplares nos enseñan valiosas lecciones espirituales sobre la obediencia, la fe y el propósito divino. Antes de empezar, quiero invitarte a unirte a nuestra comunidad espiritual. Suscríbete al canal para sumergirte en la belleza y profundidad de nuestras oraciones y reflexiones. Al suscribirte, nos brindas la oportunidad de elevar nuestras plegarias al Señor y compartir momentos de devoción y conexión espiritual. Hombres, elegidos por Dios en la Biblia. La Biblia está llena de relatos sobre hombres que fueron elegidos por Dios para cumplir misiones y propósitos específicos en la historia de la humanidad. Estos hombres destacaron por su fe, obediencia y devoción a Dios, y sus vidas dejaron un legado perdurable en la fe cristiana. A través de sus historias, podemos aprender lecciones valiosas y encontrar inspiración para seguir el llamado de Dios en nuestras propias vidas. Abraham. El padre de las naciones Abraham es conocido como el padre de la fe en el cristianismo. Dios lo llamó a dejar su tierra y su parentela para ir a una tierra que él le mostraría. Abraham obedeció el llamado y se convirtió en el padre de una gran nación, Israel. Su historia destaca la importancia de la obediencia y la confianza en Dios, incluso cuando los caminos pueden parecer inciertos. Moisés. El libertador del pueblo de Israel, Moisés, fue llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. A pesar de su inicial falta de confianza en sí mismo, Dios le equipó con poderes milagrosos y lo guió en su misión. Moisés lideró a los israelitas a través del Mar Rojo y recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Su historia destaca cómo Dios utiliza a personas comunes para llevar a cabo grandes obras. David, el rey. Según el corazón de Dios, David fue ungido por Dios para ser el rey de Israel en lugar de Saúl. A pesar de sus imperfecciones y caídas, su corazón sincero y su devoción a Dios lo hicieron destacar como un líder piadoso. Además de sus logros militares, David también fue conocido por sus salmos y adoración a Dios. Su historia enseña la importancia de un corazón arrepentido y una vida de adoración a Dios. Hombres que recibieron el llamado divino en la Biblia. En la Biblia, encontramos a hombres que recibieron directamente el llamado de Dios para ser profetas y portadores de su mensaje. Sus voces resonaron con autoridad y verdad, desafiando a la gente a volver a Dios y vivir una vida justa. Isaías, la voz profética de la justicia. Isaías fue un profeta llamado por Dios para proclamar mensajes de juicio y esperanza al pueblo de Israel. Su ministerio abarcó varios reinados y vio la devastación de Jerusalén. Sin embargo, también profetizó sobre el Mesías y la restauración de la nación. Isaías es conocido por sus descripciones poéticas del Mesías y su mensaje de justicia y redención. Su historia nos recuerda la importancia de escuchar la voz de Dios y ser portadores de su verdad en un mundo necesitado. Jeremías, el profeta de las Lamentaciones. Jeremías fue llamado por Dios para ser profeta durante tiempos difíciles en Israel. Su ministerio se caracterizó por lamentos y advertencias sobre el juicio venidero debido a la idolatría y la maldad del pueblo. Jeremías enfrentó persecución y rechazo por su mensaje, pero no dejó de proclamar la verdad de Dios. A través de sus escritos, podemos aprender sobre la paciencia y la perseverancia en el llamado divino, incluso cuando enfrentamos oposición. Ezequiel, el visionario de las maravillas de Dios. Ezequiel fue un profeta llamado por Dios durante el cautiverio babilónico de Israel. Sus visiones sobrenaturales y parábolas ilustraban el juicio de Dios y la esperanza de restauración. A través de su ministerio, Ezequiel transmitió mensajes de advertencia y consuelo al pueblo de Israel. Su historia destaca la importancia de la fidelidad y la obediencia en el cumplimiento del llamado divino, incluso en tiempos difíciles. Hombres que escucharon la voz de Dios en la Biblia. La Biblia también relata las historias de hombres que escucharon directamente la voz de Dios y respondieron con fe y obediencia a su llamado. Gedeón. El valiente guerrero de Dios Gedeón fue llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la opresión de los madianitas. Aunque al principio dudó de su capacidad,
Dios lo fortaleció y le prometió su presencia. Con solo 300 hombres, Gedeón derrotó al ejército madianita, demostrando el poder y la fidelidad de Dios. Su historia nos enseña a confiar en el poder de Dios y a no subestimar lo que Él puede hacer a través de nosotros. David. El pastor que se convirtió en rey David, el valiente pastor de ovejas, fue ungido por Dios para ser el rey de Israel. Su liderazgo se caracterizó por una profunda dependencia de Dios y un corazón dispuesto a seguir la voluntad divina. Aunque enfrentó desafíos y adversidades, David demostró ser un líder sabio y compasivo. Es recordado por su victoria sobre Goliat y su gobernación justa y piadosa. A pesar de sus errores, David es un ejemplo de cómo Dios puede transformar a un humilde pastor en un rey conforme a su corazón. Hombres que recibieron el llamado divino para servir a Dios. Samuel. El siervo fiel y profeta Samuel fue un niño llamado por Dios para ser un siervo fiel en el tabernáculo bajo la tutela del sacerdote Elí. A través de una experiencia sobrenatural, Dios lo llamó para ser un profeta y juez en Israel. Samuel sirvió con humildad y devoción a Dios y se convirtió en un intermediario entre Dios y el pueblo. Fue él quien ungió a Saúl y posteriormente a David como reyes de Israel, siguiendo la dirección de Dios en todas sus decisiones. Elías, el profeta de fuego y milagros. Elías fue un profeta carismático y valiente que confrontó a los líderes idólatras y proclamó la soberanía de Dios. Su ministerio estuvo marcado por milagros, como el desafío en el Monte Carmelo donde Dios respondió con fuego y demostró su poder. A pesar de los momentos de desánimo y temor, Elías fue fortalecido por Dios y cumplió su misión con valentía. Su ascensión al cielo en un carro de fuego es un testimonio de cómo Dios honra y recompensa la fidelidad de sus siervos. Ezequías. El rey que buscó a Dios en tiempos de crisis, Ezequías, fue un rey justo y piadoso que buscó a Dios en tiempos de crisis. Ante la amenaza de asedio, Ezequías se humilló delante de Dios y clamó por su ayuda. En respuesta a su oración, Dios libró a Jerusalén del ataque asirio. Ezequías también lideró reformas religiosas en Judá, restaurando el culto verdadero y eliminando la idolatría. Su devoción a Dios lo convirtió en un modelo para los líderes y la gente de su tiempo. Hombres bíblicos que fueron llamados a ser profetas. Daniel. El sabio intérprete de sueños. Daniel fue un joven judío capturado y llevado a Babilonia, donde sirvió como consejero del rey y profeta. Su sabiduría y habilidad para interpretar sueños y visiones lo distinguió en la corte. A través de sus profecías, Daniel reveló el plan divino para el futuro, incluyendo eventos como la venida del Mesías y el establecimiento del reino eterno de Dios. Su fidelidad a Dios lo llevó a enfrentar el peligro y la adversidad, pero siempre confió en el cuidado y la protección divina. Amós, el pastor y agricultor, llamado a proclamar justicia. Amós era un pastor y agricultor llamado por Dios para proclamar un mensaje de justicia y juicio a las naciones. A pesar de no ser un profeta profesional, Amós obedeció el llamado divino y anunció mensajes directos de Dios contra las injusticias sociales y la opresión de los pobres. Su ministerio destacó la importancia de la justicia y la rectitud, enfatizando que Dios anhela que su pueblo viva en obediencia y amor hacia Él y hacia sus semejantes. Isaías. El mensajero de la esperanza mesiánica Isaías es considerado uno de los profetas más importantes en la Biblia debido a sus profecías mesiánicas y su mensaje de esperanza. Sus palabras apuntaban al futuro Mesías, quien traería salvación y redención al mundo. Además, Isaías instaba al pueblo de Dios a abandonar la idolatría y regresar a una relación genuina con Dios. Su ministerio profético dejó un impacto duradero en la fe y la historia de Israel, y sus profecías se cumplirían a través de Jesucristo. Hombres que fueron llamados por Dios para predicar su palabra. Jonás, el profeta, llamado a proclamar arrepentimiento. Jonás fue un profeta llamado por Dios para predicar un mensaje de arrepentimiento a la ciudad de Nínive, una ciudad pagana y pecadora. Sin embargo, Jonás inicialmente huyó del llamado y terminó siendo tragado por un gran pez. Después de ser liberado, obedeció el mandato de Dios y advirtió a los ninivitas sobre el juicio venidero. La ciudad se arrepintió y Dios les mostró misericordia.
La historia de Jonás destaca la paciencia y el amor de Dios, así como la importancia de obedecer el llamado divino, incluso cuando parece difícil o poco probable. Jeremías. El profeta llamado a hablar con valentía, Jeremías, fue llamado por Dios desde su juventud para ser un profeta de las naciones. Su ministerio estuvo lleno de desafíos y oposición, pero Dios lo fortaleció para hablar con valentía y confrontar al pueblo de Israel con la verdad. Jeremías denunció la idolatría y llamó a la gente a volver a Dios. A pesar de la persecución y el rechazo que enfrentó, Jeremías siguió adelante con fidelidad a su llamado, confiando en que Dios estaba con él y lo protegería. Pablo. El apóstol llamado a anunciar la gracia de Cristo, Pablo, originalmente conocido como Saulo, fue un perseguidor de los cristianos hasta que tuvo un encuentro sobrenatural con Jesucristo en el camino a Damasco. A partir de ese momento, se convirtió en un apóstol apasionado y dedicado a anunciar el Evangelio de la gracia de Cristo. Su ministerio se caracterizó por viajar extensamente y plantar iglesias en diferentes ciudades. A través de sus cartas, Pablo enseñó sobre la salvación por gracia a través de la fe y exhortó a los creyentes a vivir vidas que honren a Dios. Su transformación y dedicación al Evangelio lo convierten en un ejemplo inspirador para todos los cristianos. Hombres que recibieron la vocación divina para ser sacerdotes a Aarón. El primer sumo sacerdote de Israel, Aarón, hermano de Moisés, fue elegido por Dios para ser el primer sumo sacerdote de Israel. Su papel era actuar como mediador entre Dios y el pueblo, ofreciendo sacrificios y llevando a cabo ceremonias rituales. Aarón y sus descendientes formaron la línea sacerdotal levítica, dedicados al servicio sagrado en el tabernáculo y posteriormente en el templo de Jerusalén. Su ministerio fue esencial para el culto y la relación entre Dios y su pueblo. Melquisedec. El sacerdote y rey de Salem, Melquisedec, es mencionado en la Biblia como un sacerdote y rey de Salem, posteriormente Jerusalén. Es un personaje misterioso que bendijo a Abraham después de su victoria sobre los reyes paganos. La Escritura destaca que Melquisedec fue sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Su figura prefigura la obra sacerdotal de Jesucristo, quien sería el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Elí. El sacerdote con una llamada difícil de cumplir, Elí, fue un sacerdote en los días de Samuel, pero su liderazgo fue marcado por la negligencia y la falta de disciplina hacia sus hijos, quienes también eran sacerdotes y cometían abominaciones en el tabernáculo. A pesar de esto, Dios lo eligió para transmitir mensajes importantes a Samuel cuando era un niño. Elí enfrentó consecuencias dolorosas por su falta de corrección, pero también recibió mensajes proféticos de juicio para su casa. Su historia es un recordatorio de la importancia de la responsabilidad y la integridad en el servicio a Dios y a los demás. Hombres que fueron llamados por Dios para ser reyes. David, el rey. Según el corazón de Dios, David fue ungido por Dios para ser el segundo rey de Israel después de Saúl. A pesar de su humilde origen como pastor de ovejas, David demostró valentía y fe en Dios al enfrentar y vencer al gigante Goliat. Su reinado fue conocido por su justicia y su devoción a Dios. Aunque cometió errores graves, su arrepentimiento genuino y su amor por Dios lo convirtieron en un rey amado y recordado como un hombre conforme al corazón de Dios. Dios prometió que su linaje sería establecido para siempre, y de su descendencia vendría el Mesías, Jesús. Salomón. El sabio rey de Israel, Salomón, fue hijo de David y se convirtió en el tercer rey de Israel. Cuando Dios le ofreció pedir lo que deseara, Salomón eligió sabiduría para gobernar a su pueblo. Dios concedió su petición, y Salomón se destacó por su sabiduría y juicio justo. Su fama atrajo a visitantes de todas las naciones, y su reino experimentó un período de prosperidad y paz. Sin embargo, a lo largo de su reinado, Salomón permitió que la idolatría y la apostasía se infiltraran en el reino, lo que finalmente llevó a su declive. Su historia es una advertencia sobre la importancia de mantener la integridad y fidelidad a Dios en todo momento. Joás. El joven rey restaurador del templo Joás fue coronado rey de Judá a una edad muy temprana después de que su abuela Atalía tratara de exterminar a toda la familia real. Bajo la tutela del sacerdote Joiada, Joás lideró una reforma en la nación, restaurando el templo y eliminando la idolatría.
Su reinado fue marcado por la obediencia a Dios y la prosperidad del reino. Sin embargo, a medida que envejeció, su corazón se apartó de Dios y se volvió hacia la idolatría, lo que finalmente condujo a la destrucción y la derrota del reino. Su historia es una lección sobre la importancia de mantener la fidelidad y la obediencia a Dios a lo largo de toda la vida.